El golpe en curso en Brasil confirma la efectividad de las nuevas tácticas para desplazar a gobiernos no alineados directamente con Estados Unidos. Y junto con la disposición de las fuerzas materiales, también entra la semántica en disputa. La situación social en Brasil se deteriora. En el 2015 se perdieron 1,5 millones de puestos de trabajo. En el 2016 la tasa de desempleo nacional subió al 8% y sigue creciendo. El desempleo juvenil en la zona metropolitana de San Pablo supera el 30%. La inflación el año pasado bordeó el 11%. Este año la presidenta Dilma Rousseff adoptó 2 acuerdos que le han ganado repudio sindical. Por un lado, en acuerdo con la derecha, el PT decidió entregar al sector privado reservas petroleras de Petrobras y por otro, decidió el congelamiento del salario mínimo y de los sueldos de los empleados públicos si primero no se superaba el mínimo para garantizar el pago de la deuda a la banca. El golpe ya ha sido consumado. Brasil pasa a integrar junto con Honduras y Paraguay el listado de países donde el imperio probó con indudable éxito, como si fuera un gigantesco laboratorio, la nueva fórmula destituyente de los gobiernos neodesarrollistas. Como ha quedado patéticamente expuesto en el caso brasileño, a pesar de que Dilma hiciera todo tipo de concesiones y generara alianzas inadecuadas que derivaron en ajustes notoriamente antipopulares, la poderosa burguesía paulista siguió atacando por todos los flancos y fue desgastando día a día al gobierno del Partido de los Trabajadores. En el plano del consenso, también cobra valor estratégico el sentido que se otorga a las representaciones simbólicas. El entramado de las derechas locales no se reduce solo a la conformación de representaciones políticas nuevas, entre comillas, que se alejan en cierta medida de la política, entre comillas también, para revestir el discurso de autoridad tecnocrática, inevitable y objetiva. También hay una permanente apropiación de palabras referidas a grandes ideas. Democracia y libertad, por ejemplo, son las preferidas por la diplomacia norteamericana para expresar los supuestos ideales que traerían las intervenciones de Estados Unidos en el continente y en el mundo. Para recuperar el tiempo que le llevó a los estrategas de Washington comprobar que lo que buscaron en Medio Oriente, destruyendo un país tras otro, lo podían obtener más fácilmente en Latinoamérica. El pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff no tiene nada que ver con la operación Lava Jato, ni con ninguna otra iniciativa de combate a la corrupción. Dilma no es acusada de robar centavo alguno,
El pretexto utilizado por la derecha para desplazarla del gobierno es el llamado maquillaje fiscal, un procedimiento de gestión del presupuesto público de rutina en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y fue adoptado en los mandatos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula sin ningún problema. Ella simplemente puso dinero en la Caja Económica Federal en programas sociales para poder cerrar las cuentas y al año siguiente devolvió el dinero a la caja. No obtuvo ningún beneficio personal y ni sus peores enemigos logran acusarla de algún acto de corrupción. Los propios mecanismos de coerción se justifican en la utilización interesada de las palabras libertad y democracia. En Argentina, por ejemplo, el gobierno macrista y en buena parte de los aliados del peronismo de derecha coinciden en pedir la cooperación de organismos de seguridad de Estados Unidos en aras de la soberanía contra un enemigo difuso que proclama la doctrina del Pentágono. Lo mismo sucede en los países de la Alianza del Pacífico. Al separar a Dilma Rousseff de su cargo, por un plazo máximo de 180 días en el cual el Senado deberá decidir por una mayoría de 2/3 si la acusación en contra de la presidenta se ratifica o no, el interinato presidencial recayó sobre un oscuro y mediocre político, un ex aliado del PT convertido en un conspicuo conspirador y finalmente en un infame traidor, Michel Temer. Desgraciadamente, todo hace suponer que en poco tiempo más el Senado convertirá la suspensión temporal en destitución definitiva de la presidenta, porque en la votación que la apartó de su cargo, los conspiradores obtuvieron 55 votos, uno más de los exigidos para destituirla. Democracia para los medios privados, para ciertas ONG, para casi todos los cuerpos diplomáticos, no es que millones de personas se estén organizando en comunas y pujen por construir una democracia participativa y protagónica, caso Venezuela. Democracia puede significar que a Dilma Rousseff la hayan destituido sin el voto popular. Como señaló la Cancillería argentina, el gobierno argentino respeta el proceso institucional que se está dando en Brasil y confía en que el desenlace de la situación consolide la democracia brasileña. En su momento, Barack Obama envió como embajadora en Brasil a Liliana Ayalde, una experta en promover golpes blandos, porque antes de asumir su cargo en Brasilia, en el cual se sigue desempeñando, seguramente de pura casualidad había sido embajadora en Paraguay, en vísperas del derrocamiento institucional de Fernando Lugo.
a hacerles un pequeño intercepto en el medio del mare magnum que se ha transformado la política en Brasil, la gente en la calle, esta derecha que también moviliza multitudes. Hay un detalle que yo no quiero dejar pasar, lo vamos a usar como una especie de pequeño anotador de la realidad latinoamericana. El momento en el que un diputado de la derecha, yo no sé si ya es derecha eso, si no está directamente vinculado a una cuestión más patológica. Lo cierto es que este infame acto tiene que ser registrado y acompañado, ¿no?, de una profunda reflexión, incluso desde los medios de comunicación. El momento en el que un diputado brasileño, cuando jura, lo hace en honor al torturador de la actual presidenta Dilma Rousseff. Pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Eduardo Bolsonaro. E Lula e Dilma na cadeia! Contra a imposição e a esquerda desse partido que quer transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, meu voto é sim pelo impeachment. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Pero el imperio no es omnipotente y para viabilizar la conspiración reaccionaria en Brasil, suscitó la complicidad de varios gobiernos de la región, como el argentino, que definió el ataque que sus amigos brasileños hacían contra la democracia como un rutinario ejercicio parlamentario. Si un presidente hostil a Estados Unidos es elegido por la mayoría de los votos, será un presidente con tendencias autoritarias desde un principio. Si es elegido con el voto de una casta política corrupta a espaldas de todo un pueblo, es legal. La libertad para los poderes concentrados, no para los 54 millones de brasileños y brasileñas que votaron por la presidenta. Os companheiros e que continuam sofrendo tem que democratizar.